Buenos días, mi nombre es Juan Felipe Tarazona y en este video vamos a explorar un caso de estudio en el que analizamos datos relacionados con el colapso de un edificio. Este análisis nos ayudará a comprender cómo la estadística y la probabilidad juegan un papel crucial en la evaluación de eventos sísmicos y características geotécnicas. Empezaremos por revisar las medidas estadísticas de diferentes conjuntos de datos y luego analizaremos su relación con eventos sísmicos y las características del suelo. Como podemos ver, este es el caso uno de la unidad uno del curso de probabilidad y estadística. Entonces, comencemos. Aquí tenemos el caso y pues vamos directamente a las preguntas, ¿de acuerdo? La primera pregunta nos dice, justifique por qué las medidas de estadística son útiles para abordar las dimensiones del caso. Esto se puede resolver muy fácil y lo he dividido en 5 puntos. El primero es es la identificación de patrones y tendencias, como se puede ver acá. Básicamente, la estadística nos permite identificar patrones en los datos, como cambios en la población y en la resistencia del suelo, que pueden haber influido en el colapso de un edificio. ¿De acuerdo? Ya en el segundo punto tenemos la evaluación de la variabilidad e incertidumbre. La media, desviación estándar y el rango ayudan a evaluar la variabilidad de los datos, como la magnitud de los terremotos y la resistencia del suelo, proporcionando una visión de la incertidumbre de los datos, como se puede ver acá. Ya de tercero tenemos la correlación y la casualidad. Perdón, la causalidad, disculpen. Usando la regresión lineal podemos encontrar correlaciones entre variables como la profundidad del nivel férico y la resistencia al suelo, ayudándonos a entender las causas del colapso. Venimos con la cuarta, que para mí es una de las más importantes, y es la toma de decisiones basada en evidencia. Basada en la evidencia, los métodos estadísticos proporcionan una base objetiva para tomar decisiones informadas sobre la seguridad y las estrategias de mitigación. Ya por último, tenemos la cual para mí es la más importante, que es la prevención y predicción de futuros desastres, ¿de acuerdo? La estadística permite modelar datos históricos para predecir riesgos futuros y recomendar medidas preventivas, sobre todo en eventos tan aleatorios como lo son, digamos, terremotos, temblores, réplicas y demás, ¿de acuerdo? Ya en el segundo punto nos están pidiendo, indique la media, mediana, moda y la desviación estándar del número de habitantes en las zonas afectadas durante los últimos 5 años. Aquí podemos ver los datos y se preguntará cómo se sacó. Yo uso una herramienta virtual que es una calculadora que prácticamente sirve pues para sacar de, valga la redundancia, estos datos. Sin embargo, esto se puede hacer también con cálculos bastante simples. Por ejemplo, en el caso de la media, para sacarla simplemente se suman todos los valores que podemos ver acá y se divide por la cantidad total de los valores, ¿de acuerdo? En la mediana se ordenan los valores y se encuentra el valor medio. Usualmente se ordenan de mayor o menor o por orden cronológico. Ya en la moda simplemente es el valor que más se repite. Como podemos ver, aquí no hay ninguna tendencia, por tanto no hay como tal una moda, ¿sí me entienden? Y en la desviación estándar se mide cuando varían los valores respecto a la media, usando la raíz cuadrada del promedio y las diferencias del cuadrado. Hablando un poco más de ya los datos, podemos decir que de media hay 10.880 habitantes, calculada sumando todos los valores, como he dicho, y dividiendo por el número de años, fácil. La mediana es 10.080 habitantes, el valor central cuando los datos están ordenados. Recordemos que ya sabemos cómo ordenarlos. Y la moda son 9.900 habitantes, el valor que más se repite en conjunto de datos. Aquí pasa algo curioso, es que como tal no hay una tendencia. Entonces, por eso elegí este tipo de moda, ¿de acuerdo? Y ya la desviación estándar, que es 983.36 habitantes, que se mide cuando varían los valores respecto a la media, como ya hemos hablado. Vamos al tercer punto que nos dice, calcule medidas de tendencia central y dispersión de la resistencia a la comprensión del suelo, ¿de acuerdo? Como tal, aquí podemos ver que también se usó una herramienta virtual, que es una calculadora que prácticamente mide esto. Otra vez nos encontramos con la media, mediana y la moda. ¿De acuerdo? Recordemos que la media es la resistencia promedio calculada a partir de las medidas de compresión. La mediana es el valor central de la resistencia del suelo en los datos ordenados y la moda es el valor más frecuente si existiera más de una repetición, ¿de acuerdo? Ya la desviación estándar y el rango se mide la variabilidad y el rango de variación de la resistencia del suelo, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver los datos, la desviación estándar, el rango y la variación, y con eso vamos al siguiente punto que es eh, grafique la distribución de la resistencia a través de un histograma. Un histograma, como vemos, es esta gráfica, ¿de acuerdo? Esta gráfica funciona en base a estos valores, ¿de acuerdo? Básicamente podemos decir que nuestro histograma muestra que la resistencia
a la compresión del suelo está concentrada en un rango estrecho, con valores promedio indicando una buena estabilidad general, aunque hay variaciones. Los datos sugieren que la resistencia del suelo es adecuada para la construcción, aunque se debe considerar las fluctuaciones para un análisis más profundo, ¿de acuerdo? Aquí podemos ver el análisis, pero recordemos que estamos resumiendo bastante porque el video no es muy largo, ¿de acuerdo? Vamos con el quinto punto, que es analice la relación entre la profundidad del nivel freático y la resistencia del suelo mediante un gráfico de dispersión. Como podemos ver, este es el gráfico de dispersión y aquí están los datos. Recordemos que sin estos datos no podemos graficarlo, ¿de acuerdo? Para hacer un análisis rápido, un gráfico de dispersión revela una correlación significativa, ¿de acuerdo? A medida que se aumenta la profundidad del nivel freático, también lo hacen la resistencia del suelo. Esto sugiere una relación lineal positiva, indicando que las capas de profundidad del suelo son más resistentes. Este hallazgo es importante para el diseño y la construcción, ya que pueden afectar la estabilidad del edificio, ¿de acuerdo? Podemos ver nuestro gráfico, un análisis, recordemos que tenemos que hacer análisis rápidos. Y vamos con el sexto punto. Ya hemos visto esta herramienta que usamos más adelante, pero recordemos que para sacar estos datos también se puede hacer de una manera matemática bastante simple, ¿de acuerdo? Aquí nos pide calcule la media, la mediana y el rango de magnitud de los terremotos. Eh, La media, podemos ver acá que es de 3, desde 5,36, que es el valor promedio de las magnitudes de los terremotos. La mediana es de 5,4, que es el valor central del conjunto de datos. Y el rango es de 1,7, la diferencia entre la magnitud máxima y mínima. Estos valores reflejan la variabilidad de las magnitudes de los terremotos registrados. De acuerdo, aquí tenemos un análisis y ya vamos con el último punto. En el último nos están pidiendo, analice si existe alguna relación entre las magnitudes de los terremotos y el número de réplicas. Como tal, podríamos decir que en el análisis, que es este, muestra que no hay ninguna correlación clara entre la magnitud de los terremotos y el número de réplicas. A pesar de ajustar los datos de réplicas para un periodo de 10 años, no se observa una relación, digamos, directa. Esto se sugiere que otros factores como la profundidad del terremoto y las características geológicas podrían influir en el número de réplicas, ¿de acuerdo? Ya vemos que salen más variables. Pero pues ya para concluir podemos decir que pues el análisis de datos estadístico y probabilístico nos proporciona herramientas valiosas para entender eventos sísmicos y sus impactos en la construcción. Al aplicar métodos estadísticos podemos identificar patrones, evaluar riesgos y desarrollar estrategias de mitigación para futuros desastres. Gracias por ver este video, espero que esta información haya sido útil para comprender el análisis de datos en contextos sísmicos y geotécnicos. Yo soy Juan Felipe Tarazona y muchas gracias y buenas noches. Ya antes de irnos o para finalizar este video, que no se me vaya a olvidar, aquí tenemos las referencias respectivas a nuestra llamada bibliografía, donde aquí sacamos una información respecto a cómo sacar la media, la moda, la mediana, las herramientas que usamos en Internet, y también digamos también cómo sacarle desviación y demás datos. Espero que, de aquí también se sacó las utilidades de la estadística y la probabilidad respecto a este tipo de casos, sus funciones. Esto es todo, doy gracias, soy Juan Felipe Tarazona y nos vemos en la próxima.